Bienvenidos a un episodio más de Claro con Caro. Hoy compartiremos una segunda parte de la entrevista con el doctor Alejandro Posada. El tema se nos alargó y dijimos no, más bien empecemos a hablar específicamente de un tema que quiero tratar, que es la biodescodificación. Así que doctor, nuevamente bienvenido. Mil gracias, Caro, de verdad que muy contento de compartir estos conocimientos y, por supuesto, con la esperanza y la aspiración de que todos ustedes entiendan lo que implican las cosas que nos suceden y cómo nuestro cuerpo habla a través de esa biodescodificación. Es curioso porque muchos estarán preguntándose finanzas y medicina, ¿qué tienen que ver? Yo soy fiel creyente de que la integridad del ser humano se traduce en tu prosperidad económica, en tu abundancia económica, y muchas veces la enfermedad nos previene a, ya sea construir esa independencia económica que todos queremos, pero otras veces es también esa construcción y ese estrés que se produce en querer alcanzar todas esas metas financieras y olvidándonos de nuestra parte física y emocional. Y eso me lleva a la biodescodificación. Cuando yo aprendí esa palabra y gracias a tus enseñanzas ya de hace un par de años y empecé como a desmenuzar lo que esto era, yo a todo el que se enferma, mi prescripción del complejo de médica que tengo, siempre les digo, métase a doctor Google y ponga biodescodificación de X. Cuéntanos qué es la biodescodificación. Mira, te lo voy a contar con un ejemplo que es muy especial. Y obviamente esto también tiene que ver con finanzas. Esta es una chica de 30 años que trabaja para una empresa de seguros. Digamos que creció en un ambiente de muchos valores, de propósitos claros de vida, de una educación muy formal y muy convencional, que le dijo, lo primero es la honestidad, son los valores, son ese tipo de concepciones de la vida que nos permiten ver todo con claridad. Un día ella se ve sometida a que su jefe le dice, mira, nuestros jefes de Bogotá vienen a revisar la contabilidad y, por supuesto, los estados financieros de nuestra empresa y necesitamos maquillar esos informes, porque si encuentran esto mal, recuerda que ahí está tu puesto y ahí está la papita, ¿no? De eso comes, de eso vives. Y ella dice, me están diciendo que yo invente unas cifras y simplemente por darle gusto a ellos que vean unos números claros sin ser reales, eso inmediatamente genera un choque interior muy profundo. Y eso hace que ella empiece a negarse esa posibilidad porque va en contra de sus valores. Hablar de los valores en esa biodescodificación es hablar de nuestro primer chakra, es hablar de los cimientos, de las bases firmes y sólidas que fuimos construyendo. Pero además tener que callarlas toca el quinto centro, el de la expresividad verbal, el de la manifestación de las emociones, el de la creatividad en el plano psíquico. Y ella pensó y pensó muchísimo durante esa semana y dijo, Dios mío, es que de mi salario dependen mi papá, mi mamá, mi hermano, y yo cómo voy a poner en riesgo eso, pero al mismo tiempo la discusión interior, ¿y cómo voy a hacer esto? No puede ser. Para resumirte, al final se ve abocada a hacer esto por proteger a su familia. Obviamente, ella hace esto, pero entra en un conflicto permanente que nunca fue capaz de perdonarse y de identificar claramente esto que estaba ocurriendo en ella. Y 2 meses y medio después, ella está presentando un cáncer de la tiroides. Casi podría decir, sin equivocarme, que prácticamente todos los tipos de cáncer están en relación con el primer centro, con la pérdida del piso, con la falta de anclaje, con la falta de empoderamiento y de voluntad, de fuerza interior, y de hecho el cáncer retoma esa fuerza y por eso se multiplica de la manera como se multiplican esas células y luego hace siembras a otras partes, las famosas metástasis. ¿Qué hace su cuerpo? Simplemente expresar lo que ella se tragó y lo que no fue capaz de drenar en ese momento.
Eso lleva a que en ese instante su cuerpo descodifique una información y la lleve a su biología. Esa es la biodescodificación. Es decir, es mostrar qué puede ocurrir en cada una de tus células que actúa como una especie de cerebro periférico, y ese cerebro periférico está recibiendo una instrucción, pero con una diferencia, que él no tiene la capacidad de discernir como si la tiene el cerebro central. Esa célula simplemente ejecuta, cumple una orden, buena o mala, pero cumple una orden. Si finalmente esa orden va en contravía de todo lo que ha sido construido por ella durante toda su vida, pues obviamente le van a pasar la factura. ¿Sabes qué? O sea, yo vengo oyendo de biodescodificación ya por años y por primera vez me hace un clic algo que dijiste aquí espectacular, que es, o sea, es dejar que el cuerpo descodifique en su forma biológica las situaciones. Entonces, claro, aquí no hay conciencia, digámoslo así, es simplemente la biología tratando de solucionar el problema, Sí. ¿cierto? ¿Cómo entonces cómo conecto? ¿Cómo hago que no sea solamente esa parte física tomando las decisiones ante las situaciones? ¿Cómo empiezo bueno, a ver, desmenucemos, ¿qué me está pasando? Bien, te lo voy a responder con otro ejemplo. Me encanta. Es que yo creo que es la mejor manera de que quienes nos están viendo ahora entiendan cómo el cuerpo realmente identifica una información, la descodifica y luego la vuelve a codificar, produciendo una respuesta. Es decir, es como si en la periferia nosotros diéramos los datos centrales los datos iniciales para un computador, la unidad central los analiza y produce una respuesta. Esta es una mujer que consulta por una enfermedad de Crohn. Una enfermedad de Crohn es una afección muy severa del intestino y la manifestación en esta paciente es una diarrea crónica que la lleva a una pérdida de peso muy significativa, pero esto viene durante los últimos 7 años. Y por primera vez consulta por eso. Evidentemente uno dice, bueno, ¿esto cuándo empezó? Y cuando ella dice, hace 7 años, ella tiene una precisión muy clara de cuándo empezó. Y obviamente la pregunta que sigue es, ¿qué te ocurrió hace 7 años? Pero no que a uno le ocurren muchas cosas. ¿Qué ocurrió en relación con esto? Ojo, en el colon, que es donde está su foco de manifestación, se procesan todos los desechos que el cuerpo va produciendo. La M, para no decir la completa, está ahí, ¿sí? Es decir, todo eso es lo que nos tenemos que deshacer. Eso es como los españoles llaman una buarrada, ¿sí? No voy a decirlo como lo decimos en paisa porque es un poquito más grosero, pero digamos que es la sensación de haber metido las patas, de haber hecho algo inadecuado, de haber hecho una embarrada, como lo decimos aquí un poquito más coloquial. Cuando yo le pregunto eso, le dije, ¿qué te pasó hace 7 años en relación con algo que tú hubieras sentido que cometiste como una embarrada? La embarraste, de verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Ella se pone pálida, se queda mirándome y me dice, Alejo, esto lo vamos a saber tú, yo y esta persona que está involucrada. Resulta que es una mujer casada y que en alguna fiesta de la empresa, por alguna circunstancia, terminó conversando un poco más de la cuenta con un compañero de trabajo. Esa conversación se extiende en el tiempo y se extiende tanto que llevan 7 años en este proceso de manejar esta dualidad. Ella dice, tengo un esposo perfecto, maravilloso, pero me enredé y mis sentimientos están confundidos y yo estoy cometiendo esta, ¿sí?, embarrada, otra vez, digámoslo otra vez así. Y obviamente ella entiende eso. Cuando lo está narrando, ella dice, no me digas, ¿en serio esto tiene que ver? Sí. Contéstatelo tú mismo. Ella dice, flop, ¿sí? En ese momento ella cae en cuenta que esa embarrada que está haciendo, la está manifestando el cuerpo a nivel donde guarda las embarradas, ¿dónde es? En el colon. Cuando ella empieza a darse cuenta de eso, sabe que tiene que tomar una decisión. Obviamente yo no soy quien para decirle toma esta o aquella decisión, ni mucho menos alguien que tenga que juzgar sus actos. Es una mujer adulta, sabe para dónde va, sabe qué quiere. Bueno, por momentos tal vez no sabe. Pero mi función es simplemente hacerle caer en cuenta, tu cuerpo se está manifestando.
Tu biología te está dictando algo. Toma decisiones. Lo cierto es que ella no puede con su dualidad. El cerebro frecuentemente no puede con la dualidad. Yo no sé si aquí las cámaras nos van a tomar, pero si yo le pido a alguien, escribe el número 6 con tu mano derecha, lo puede hacer perfectamente, y después le digo, con el pie, haz un círculo en sentido horario, y esto no tiene ninguna dificultad, pero si yo le digo que haga las dos cosas al mismo tiempo, no responde, porque es como si le estuviéramos dando una orden por un lado de esta manera y por el otro lado de la otra manera, y eso genera un conflicto. Ese conflicto interior que se genera entre los dos hemisferios cerebrales, después en la periferia también se va a manifestar. Y eso es exactamente lo que ocurre. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones? Otra vez, utilizando una palabra fundamental, conciencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Para qué y por qué está ocurriendo? Y con base en eso, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi actuación respecto de esto que está pasando? Oh, wow. Eso me pone a pensar a medida que tú lo dices y asumiría que en la mayoría de los casos todos tenemos la respuesta. O sea, yo creo que sin darse cuenta uno, o sea, y asumo que cuando estás en consulta, la gente sin tú haber dicho nada va llegando a ese aha moment. Sí. Ajá, eso Sí. es. Sí. ¿Cómo uno puede llegar a eso solo? En la programación neurolingüística hay muchos secretos y uno de esos es eso. Frecuentemente en nuestro discurso estamos expresando la solución de eso que identificamos como un problema. Me explico. Esta es una niña de 17 años que acude a mi consulta por un lupus eritematoso sistémico. Esa es una enfermedad autoinmune, es decir, en la que el cuerpo se autoataca, frecuentemente empieza a afectar muchos órganos, riñones, arterias, corazón, es decir, es una enfermedad, insisto, multisistémica. Cuando esto ocurre, además en alguien tan joven, yo le pregunto, ¿hay algún sentimiento de culpa que tú tengas en tu interior? Es muy frecuente que las enfermedades autoinmunes tengan que ver con la culpa. Allí cuando la gente dice por mi culpa y como si fuera poco, por mi gran culpa, estoy tocando el timo, que es esa glándula que en medicina nos dijeron eso se atrofia a los 12 o 13 años y no tiene mayor importancia. No, después descubrimos que era una de las glándulas más importantes en relación con el sistema inmune. Ella empieza a autoexplorarse y dice, en realidad todo esto empieza desde que a los 7 años yo asisto a un momento supremamente doloroso en mi vida. Era el día de mi cumpleaños y mi papá llegó en ese momento, estaba pasando por una crisis muy compleja y delante de mí se suicidó. Yo sentí que por culpa mía, él se estaba suicidando. Y sentí que yo era la culpable de esto que había pasado y cargué con esa culpa. Y además sentí su abandono, ojo, eso toca otra vez primer centro, primer chakra, pero a través con la culpa estoy diciendo, ojo, porque aquí se va a desarrollar algo que tenga que ver con mi sistema inmune porque encontré un territorio propicio para eso. Y después la mamá, a los 4 o 5 años, consigue otra pareja, se va con su pareja y la deja a ella con sus 2 hermanitas. Con el tiempo, otra vez abandono. Con el tiempo, sus hermanas se van de esa ciudad para otra a estudiar, a hacer su carrera, y ella finalmente se queda prácticamente sola, con la asistencia de una abuela que tal vez no estaba en capacidad de educarla y formarla, y otra vez siente el abandono. Pero el abandono que se propició desde la culpa, esto me lo merezco yo, porque por culpa mía mi papá se suicidó. Entonces mira lo importante que es esto, cuando le ayudamos a entender a través de la biodescodificación que no es ella la culpable, que al contrario hay que hacerse ese proceso de perdón y además de comprender amorosamente la situación de su padre, que por alguna circunstancia desesperada tomó una decisión tan compleja como esas, pero ya dejar de juzgarlo, sino simplemente decirle papá te comprendo, papá te libero, papá te pido que me liberes. En ese momento ella empieza a hacer clic con eso que estabas diciendo, ese aha moment que decías. Es muy importante porque en ese instante su biología empieza a modificarse de tal forma
que incluso ocurre una cosa que es muy poco frecuente en medicina, y es que sus anticuerpos se negativizan. Y eso, a la luz de la ciencia, no resulta para nada lógico. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué posibilidades hay de uno sanarse? Es absolutamente mínima en ese estado de cosas. Pero realmente, ¿qué está pasando? Que es que la biología va mucho más allá de nuestros genes. Los sistemas de creencias, como bien lo decía Bruce Lipton, hacen parte de esa biología que está inscrita en cada una de nuestras células. Y tenemos unos genes que llevan una información. Pero ¿de qué depende que esa información se manifieste? Del entorno, y entonces tocamos un tema muy importante que es la epigenética, lo que va por encima de los genes, y generalmente eso tiene que ver con el entorno, con lo que nos rodea y cómo yo me estoy relacionando con ese entorno. Wow. Ahora, a medida que contabas la historia, dijiste 7 años. ¿Qué pasa cuando un niño está enfermo? Un niño de 1 añito con un cáncer. Que no es consciente. Que no hay conciencia. Aparentemente no hay conciencia, pero esa conciencia está en ese código genético. Es decir, que en mis genes, que pensamos que era una cantidad enorme y nos gastamos miles de millones de dólares encontrando el genoma humano, y al final nos dimos cuenta de que no nos diferenciamos mucho de un granito de arroz. Pero resulta que en esos genes está la memoria de quienes me antecedieron. ¿Sí? Es decir, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres están allí inscritos, y muchas veces yo conscientemente no estoy manejando esa información, pero mis genes tienen esa información que en algún momento sale a flote porque se vivió un engrama, una especie de escena que a lo mejor esos que me antecedieron habían vivido y simplemente florecen en mí a través de esto que estoy experimentando en ese momento. Es decir, que ese niño que aparentemente no tiene conciencia, en realidad la tuvo desde el momento mismo en que fue engendrado. Es decir, desde que, asumámoslo así, esa chispa de luz en el universo, esa chispa de conciencia decidió tener una experiencia humana y encarnar en ese cuerpo físico, ya venía allí recreada toda una información generacional que llegó en un momento determinado. Esto no significa, y la aclaración para todos los que nos están viendo, que si mi padre es hipertenso, entonces yo tengo que serlo, o que si mi madre sufrió un cáncer, yo tengo que sufrirlo. No, esa expresión de los genes es el 90% en relación con el entorno. Antes creíamos que era el porcentaje inverso, que los genes marcaban el 90%, y hoy sabemos que apenas es el 10%. Ese 90% restante es el de la relación con el entorno. Si yo soy un buen apostador, muy probablemente le apuesto al 90 y no al 10. Entonces, bueno, si hay alguien que viene con una historia familiar de X enfermedad durante muchas generaciones y quiere romper ese ciclo, ¿qué hace? Nos metemos en un tema profundo y muy bello, que es el de las constelaciones. Las constelaciones son esa serie de sucesos que se van, dicho en esta palabra, sucediendo a través de las diferentes generaciones. Pero alguien tiene que romper ese eslabón. ¿Cómo lo rompe? Al hacerse consciente. Wow, yo no había pensado que tal vez lo de mi abuelo. Ayer veía un paciente que me trae esa colación en este momento y me pareció fascinante, porque esta es una mujer que consulta primero, es la madre de un muchacho ya de 30 años, y me dice, es que yo nunca fui una buena mamá, pero es que mi mamá tampoco fue una buena mamá conmigo, y de hecho intentó abortarme en muchas ocasiones y siempre me dijo que yo era su maldición y que yo tal cosa. Es decir, la despreció completamente, y ella volcó mucho de eso que vivió en su hijo, que al día siguiente va a consulta. Y cuando ese hijo llega a la consulta me dice, hombre, la verdad no sé muy bien por qué estoy aquí, pero sí siento que estoy muy bloqueado. Yo tengo un conflicto muy grande en el plano amoroso. Llegan chicas fenomenales, extraordinarias, pero rápidamente me aburro. ¿Qué está haciendo este hombre? Está cargando toda esa generación de lo femenino que había en él, su abuela, su mamá, y ahora entonces simplemente él es el chivo expiatorio, y en ese momento con sus parejas él tiene que manifestar una especie de desprecio. De hecho, a él también intentaron abortarlo por instrucción de su abuela.
Esto es demasiado significativo. Pero cuando él desenrolla todo eso y se da cuenta de que no tiene por qué vivir el drama que su madre eligió vivir, o que su abuela, a lo mejor siendo víctima de otras víctimas, también lo vivió, él dice, no, aquí yo rompo con esto. Entonces lo vamos llevando. Mira, has sido un tipo exitoso. En este momento eres gerente de esta empresa. En este momento estás volcando tu energía a tu empresa de la vida. Y esa empresa de la vida tiene que empezar por sanar con lo femenino. Es muy importante esto porque es curioso. Cuando él se acuesta en la camilla, su pierna derecha, en lugar de estar así, imaginemos que estos son los pies, su pierna derecha se cae hacia un lado. Y ese es el conflicto con lo femenino o con la figura materna. Y entonces implica que él tiene que sanar ese proceso, pero ¿cómo sanarlo? Siendo consciente. Hasta ese instante, él ni siquiera sabía que fue intentado ese proceso del aborto con él, ni siquiera sabía lo que le había ocurrido a su mamá, no entendía por qué la abuela y la madre no se la van bien, pero empieza a atar cabos, sin que yo le diga, entre otras cosas, porque obviamente no estoy autorizado para hacerlo, pero él empieza a tomar deducciones. Claro, es esto lo que está ocurriendo. Yo sé que en un caso como ese, esa biodescodificación, esa genética, esa ancestralidad a través de esas constelaciones, va a llegar un momento en que el eslabón se rompe y simplemente me libero. Y conquisto lo que para mí es tal vez el don más importante del ser humano, que es la libertad. Cuando nosotros pasamos a través de los arquetipos que describe perfectamente Jung, el huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el destructor, el constructor, el gobernante, el mago, el sabio y el bufón, 12 arquetipos que terminan en el bufón. Recuerda que el bufón en la corte era el que se podía reír no del rey, sino con el rey, sin que lo decapitaran. Es decir, tenía plena libertad. Y esa no es otra cosa que esa máxima expresión del el mayor don del ser humano. Bueno, mira, yo acá deleitada escuchándote y tú eres médico. ¿Por qué te digo esto? Porque tradicionalmente uno piensa que un médico no se va a ir por todo esto que te acabas de ir. Y para mí eso es lo que me parece fascinante de tu práctica pues de medicina, de esa combinación de cosas, de integrar al ser humano en toda su complejidad. Una persona que solamente ha experimentado la medicina tradicional hasta hoy y que hoy se da cuenta, porque yo creo que eso nos pasa a muchos, o sea, que veníamos toda una vida con medicina tradicional, médicos que simplemente eran, vaya a la farmacia, hagas esto, y te encuentras con esto. ¿Cuál es tu consejo? O sea, quiero empezar a investigar sobre ciertas cosas, bueno, fuera de ir a verte, todavía tú recibes pacientes, tienes tu consulta en Medellín. Cuéntanos un poquitico de eso. Mira, primero me encanta esa pregunta y te la agradezco infinitamente, Caro, porque me lleva a muchos años atrás cuando yo iba a egresar, a terminar mis estudios, y encontré que había algo que me faltaba en la medicina. Y honro profundamente a mis maestros, a mi medicina, agradezco infinitamente a la vida haberme permitido formarme como médico, pero sabía que algo me estaba faltando. Y entonces yo tenía dos opciones, o ser un médico amargado, o simplemente descubrir esa salsita de la vida. Cuando yo era pequeño yo decía que quería ser magio, no decía mago, y doctor, ¿no? Y fíjate cómo termino haciendo un poquitico la magia, la alquimia de la medicina a través de estos procesos, y empiezo a entender que nuestra medicina convencional de pronto se enfoca mucho en los síntomas y signos y en lo anti. Tú tienes una infección, antibiótico, o si tienes fiebre, antipirético, o si tienes mocos, antihistamínico, pero eso es como pintar la humedad porque viene la visita y qué pena que la vea, pero si yo no soluciono el problema, pues obviamente se va a descamar esa pintura nuevamente. Yo entendí que había algo que nos estaba faltando y fue ahí cuando creamos esto que hemos llamado la medicina sintergética, que es esa visión de síntesis de las medicinas complementarias con nuestra medicina convencional a la luz de la conciencia. Entonces entendí que el paciente era más que un cuerpo físico, que era unas emociones, que era un mundo de las ideas y que había que actuar coherentemente, y era esto
sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Si yo mismo como terapeuta no encontraba y no hacía lo que nosotros deberíamos resaltar con mucha fuerza, que es la verdadera historia clínica. Nosotros los médicos decimos que hacemos una historia clínica, pero muchas veces el sistema nos lleva a que simplemente tomemos unos datos demográficos, que tiene, cuál es el síntoma, acuéstese, tomes esto y adiós. Y nunca supimos qué había detrás de ese paciente. De la verdadera historia. Claro, y las emociones y sus frustraciones y sus sueños y sus expectativas y todo lo que había por explorar. Y entonces ahí nos perdimos una cosa tan hermosa, que es saber que tú y yo somos uno, que estos vínculos que estamos teniendo son propios de la raza humana y por eso liberamos oxitocina, que es esa molécula de los vínculos, también llamada vinculina, precisamente por eso, porque necesitamos conectarnos unos con otros y entender que estamos en una única ordimbre, en un único tejido, que es el tejido de la humanidad. ¿Hay resistencia en el campo médico tradicional o a esto o ha estado cambiando? En realidad hubo mucha resistencia en un principio y digamos que esto se veía como una pseudociencia hasta que empezamos a darle ese valor y a integrar lo que la ciencia convencional nos enseñó y lo decimos sin ninguna vergüenza y no hablamos de dos medicinas, es una sola medicina, simplemente ampliando esa visión. Así que, al contrario, el porcentaje en el que hoy las personas consultan por las medicinas complementarias ya desplazó inclusive a la consulta por la medicina convencional. Estas son cifras de muchas de las publicaciones médicas actuales. Y no significa, insisto, que tengamos que competir, tenemos que compartir más bien de todas estas visiones e integrarlas para tener precisamente una visión mucho más global del ser humano. Tú tienes tu consulta en Medellín. Sí. Me encanta promocionarte porque él es mi médico también, entonces, ¿por qué no? Sé que tienes una lista de espera grande, pero una persona que está en otro país, porque aquí nos escuchan de diferentes partes, ¿qué tipo de médico debe de buscar en su país? ¿Un médico sintergético o como término está todavía muy localizado a ciertos países? Hemos formado cerca de 3.000 colegas en Colombia y en el exterior. Aún así, digamos que es algo que apenas hace 30 años, eso suena como a mucho, pero en la evolución de la ciencia es relativamente poco. Nosotros creamos la Asociación Internacional de Sintergética con sede en Inglaterra y realmente a través de esa asociación pueden adquirir información de muchos colegas que están trabajando en muchas partes del país. Pero también ocurre que podemos hacer muchas consultas virtuales en este tipo de consulta virtual. Muchas veces hay cosas que se pueden resolver de esta manera. Obviamente, si a mí me llega un paciente con una apendicitis, lo más espiritual que yo le puedo recetar es darle el teléfono del cirujano, ¿no? Entonces, es entender que, obviamente, dependiendo de su motivo de consulta, podemos hacer una atención virtual o presencial, pero que sin duda lo más importante detrás de esto es educar a nuestros pacientes. Doctor viene de docere, y docere significa el que educa, el que forma, el que imparte conocimiento. Por eso nos tomamos este tiempo para entender qué nos ocurre. No es tan simple como tratemos la enfermedad de Crohn con una sulfasalacina o con cualquiera de estos medicamentos, sino entender que detrás de esto hay una historia que hay que develar. Por eso yo me siento muy satisfecho, porque yo digo que yo recibo historias, trato de armar el rompecabezas y eso ya lo hace fascinante, pero cuando lo trato de armar con el paciente, el porcentaje de mejoría cambia. Ojo, si yo como médico sé lo que hago, es muy posible que el 40% de las veces el paciente mejora. Eso no nos diferencia mucho de un placebo. Pero cuando médico y paciente entienden lo que está ocurriendo, ese porcentaje va más allá del 70%. Allí la importancia entonces de educar, de formarnos, de escuchar una explicación que nos lleve a entender lo que nuestro cuerpo nos está tratando de mostrar a través de esa expresión externa con los síntomas o signos. No, y sabes que también es, tener la capacidad de hacer una buena investigación de quién te estás asesorando. Por supuesto. También aquí hay muchos de estos temas que se volvieron de moda y personas que no deberían de estar hablando de los temas están hablando de ellos, pues es saber discernir
de dónde estás sacando la información que estás sacando. Claro, yo creo que hay que tener en cuenta que sea un profesional idóneo y por supuesto nos quedaríamos aquí hablando de muchas cosas al respecto, pero lo más importante es que yo también incluso sienta a mi terapeuta y vea qué tanto desarrollo esa empatía con ese médico. Nosotros en Sintergética decimos que nuestra labor es pasar de la apatía a la simpatía y la empatía. Eso suena como un juego de palabras, pero finalmente es ponerme en los zapatos de mi paciente y entender ese motivo de consulta, tratar de corazón a corazón, conectarme con ese ser y empezar a entender que en esa comunicación ya empieza muchas veces un lenguaje más allá de lo verbal y es de intuir al otro. Pero solamente nos intuimos cuando entendemos que el otro es parte de mi ser también, como en una estructura de una colmena. No importa quién sea la abeja reina o quién sea el zángano o la obrera, no, definitivamente lo que importa es que la colmena progrese y si uno de estos actores renuncia al papel que le corresponde, pues toda la estructura se viene abajo. Un niño, pensando muy desde el punto de vista de mamá, tengo muchas personas de parte de mi audiencia que son mamás. ¿Qué tan temprano tú puedes empezar ese proceso con un niño? El proceso de aprendizaje tiene que tener placer, liberar dopamina, serotonina, y eso en un niño solo se logra con la diversión. Entonces hay muchas formas de educar a un niño, pero con diversión, porque si no va a perder el interés rápidamente y como su corteza cerebral está apenas recibiendo toda la información del entorno, entonces lógicamente él se va a interesar por aquello que le sea más agradable. Me haces recordar aquí a mi hijo cuando tenía apenas unos 4 o 5 añitos y llegaba esa época de los regalitos de la Navidad y él tocaba los paquetes y si sentía que era ropa los tiraba para atrás, ni siquiera los abría, pero si sentía que había un carrito, un juguete, inmediatamente lo despertaba y mira qué hacía, esto. Ajá. Y cuando el niño hace esto, está abriendo sus ojos. Y cuando abre sus ojos, entra más luz a su ser. Y cuando entra más luz, estimulas a través de un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, la conexión con la epífisis o pineal, que va a liberar serotonina, que va a liberar endorfinas, que va a liberar esas hormonas del placer que nos van a permitir entonces de verdad entender que la vida era para divertirnos. Cuando nos prometieron un paraíso en este mundo, en realidad el paraíso es interior. Pero para descubrirlo tenemos que entrar en ese silencio interior que acalle nuestras emociones y permita aflorar todo eso que identificamos como emociones positivas y afirmativas. Entonces, bueno, podemos decir que la Sintergética es para todos. Sin duda. El explorarnos es para todos. Todos tenemos la respuesta y hay veces a través de guías como tú podemos llegar más rápido. Si alguien te quiere contactar, si alguien quiere aprender más de ti, dinos dónde te encontramos, cómo te encontramos, qué nos recomiendas, tu curso que es espectacular, de los 7 códigos, los 7 códigos de la energía. Háblanos un poquito de eso. Bueno, mira, yo estoy radicado en Medellín, mi consulta queda en el barrio El Poblado en Medellín. El teléfono es el 310-654-4010, pero también pueden encontrarme por las redes, @AlejandroPosadaBeut o en el canal de YouTube también Alejandro Posada Beut. Digamos que de esta manera pueden acceder muy fácilmente a esto y en el curso de los 7 códigos de la energía ustedes pueden encontrar demasiada información sobre estos 7 poderes tan especiales que son nuestros chakras. Los orientales les llaman chakras, nosotros en Occidente le decimos glándulas y estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero es entender cómo interactúan esos centros a través de nuestro cuerpo y cómo nos van dictando la manera en que deberíamos afrontar cada proceso que se nos va acercando en nuestras vidas. Así que no, es muy fácil contactarme, estoy siempre disponible y dispuesto. Bueno, ya tienen toda esa información. Doctor, un placer. O sea, como siempre, nos quedó faltando fue tiempo. Espero que podamos volver a tener estos espacios tan espectaculares. Muchas gracias por todo ese compartir tan lindo y tan simple que nos das y nos contribuyes a ese crecimiento espiritual, físico, emocional, por todas partes. Qué bueno, Caro. Para mí es un absoluto privilegio participar de tus charlas
y realmente yo creo que cumplimos el objetivo que estábamos buscando, formar a muchos, enterarnos de muchas cosas y por supuesto llevarlas a nuestra cotidianidad. Ese es el propósito. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Chao, chao.